Un niño de 11 años tenía algunas cosas en la mente. La primera era el pensamiento de que sus papás habían hecho un compromiso para el siguiente viernes por la noche, pero al mismo tiempo se dio cuenta también que en la televisión anunciaron una película que había despertado su interés. Y la tercera cosa pues era que escuchó a sus papás preguntarse qué harían con él. Nunca lo habían dejado una noche completamente solo. Cuando se dio cuenta que sus papás discutían eso, se acercó y les dijo: ustedes dicen que ya soy adolescente y que me puedo quedar solo, dicen que ya debo ser independiente, que debo hacer cosas, entonces si ustedes me dejan el viernes por la noche aquí en la casa, no me va a pasar nada, yo voy a estar bien. Y bueno, pues así fue. Los papás salieron a su compromiso, regresaron, lo encontraron durmiendo y todo parecía muy bien. El detalle aquí fue que la película que él vio llevaba por título El Hombre Lobo. Y entonces el problema no fue esa noche, sino la siguiente noche. Este niño acostumbraba a tomar un vaso de leche antes de ir a dormir y obviamente ese vaso de leche lo llevaba al baño durante la madrugada. Entonces la siguiente noche se levantó, pero mientras iba de su recámara al baño sentía que el hombre lobo lo iba persiguiendo y eso le hizo correr de regreso a su cama. Le costaba trabajo conciliar el sueño. Las siguientes noches fueron peores. Se despertaba incluso sin ganas de ir al baño, pero se despertaba con miedo, sentía que el hombre lobo estaba junto a su cama y salía corriendo a la recámara de su papá, llorando, gritando, espantado. Y bueno, pues al paso de los días se fue dando cuenta que su papá lo regresaba a la recámara, lo llevaba, lo acompañaba al baño, lo regresaba a la recámara y se esperaba allí hasta que él se quedaba dormido. Entonces un día él se preguntó: ¿y por qué a mi papá no le da miedo? Y bueno, pues nunca se atrevió a preguntarle al papá, pero lo que sí sabía es que cada vez que sentía que el hombre lobo estaba acechándole por las noches, salía corriendo en busca de su papá para que él pudiera ayudarle en ese momento, y se sentía seguro, se sentía confiado estando su papá allí. Y este es un tiempo donde mucha gente ha sentido miedo. Es un tiempo donde los temores han asaltado a gran parte de la humanidad y solamente hay un lugar al que podemos correr, o mejor dicho, una persona a la que podemos correr. Hay un salmo en la Biblia que nos habla justamente de eso, alguien que fue asediado, acechado por el miedo, pero sabe hacia dónde ir. El Salmo número 11 nos muestra un relato de cómo este hombre que escribe el Salmo en ese tiempo donde el miedo está rondando alrededor suyo, él sabe a dónde correr. Hay tres cosas que quiero compartir y las tres tienen que ver con correr hacia Dios en el momento en que más miedo podemos tener. Así que si tenemos un tema para este pasaje, el tema es una pregunta y la pregunta es esta: ¿cómo vencer el miedo? Salmo 11, versículos del 1 al 7, los primeros dos versículos dicen de esta manera: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Parece que el que escribe el Salmo estaba siendo amenazado de muerte, y las amenazas traen consigo temor, traen consigo miedo. Algunos comentan respecto al contexto del Salmo y nos dicen que probablemente ya había enfrentado incluso un juicio y el juicio le era desfavorable. Entonces hay gente que lo conoce a él, que tal vez lo quieren, él se acerca buscando consejo y la gente le aconseja: sal huyendo porque te van a matar, no hay remedio para ti, no hay salvación para ti, te van a matar, así que no te queda de otra, esconderte por aquí no es seguro, lo único que puedes hacer es salir, así como los pájaros, cuando el arquero anda ya acechándolo y no le atina la primera, entonces sale huyendo hacia las alturas. Eso te queda, sal huyendo hacia un monte, allá escóndete, allá quédate, y mientras estas personas te estén buscando, no regreses más hacia este lugar. Pero lo que puede llamar nuestra atención en este pasaje es la primera cosa que podemos hacer respecto a Dios en el tiempo en que tenemos miedo. ¿Y cuál es esa situación de miedo que nos aqueja el día de hoy? Pues definitivamente el coronavirus, esta pandemia tan terrible que estamos viviendo. Sin embargo, hay algo que debemos hacer, repito: confiemos en Dios en el momento de temor.
El salmo empieza diciendo: en Jehová he confiado. ¿Cómo le dicen ustedes a mi alma que salga corriendo, que escape al monte como un ave perseguida? Si yo confío en Dios, no me digan eso, no me digan que salga huyendo. Yo he puesto mi confianza en Dios, he puesto mi confianza en el Señor. El versículo 2 dice: porque he aquí los malos tienden el arco. Eso es lo que le están diciendo al salmista. Esos malos disponen las flechas sobre la cuerda del arco y van a disparar en oculto a los rectos de corazón. El salmista no está negando el peligro, sabe que hay riesgo, pero también está diciendo que su confianza en Dios está por sobre el miedo que él pudiera sentir a pesar de las amenazas y a pesar de que sus amigos o sus consejeros todavía le ponen un poquito más de, no sé si se diga sal o limón a la herida, pero le ponen más de eso. Y entonces el salmista dice: debo tomar una decisión. La gente le dice: tienes solamente una opción y la opción es huir. Y el salmista dice: no es cierto, no tengo una opción, tengo dos. La primera es la que ustedes me proponen, salir huyendo. La segunda opción que tengo es confiar en Dios. ¿Y saben cuál voy a tomar? La segunda. Voy a confiar en Dios. ¿Cómo vencer el miedo? Número 1, necesitamos confianza. Si queremos vencer el miedo, repito, necesitamos confianza. Confianza puesta en Dios. En Jehová he confiado. ¿Cómo me dicen que salga huyendo? Max Lucado dijo esto: si tú alimentas tus miedos, entonces tu fe va a morir de hambre. Pero si alimentas tu fe, entonces serán tus miedos los que mueran de hambre. Y eso es cierto. Si nosotros confiamos en Dios, por más temores que nos estén asediando, en Dios puesta nuestra confianza, las cosas se tornarán de una manera diferente, de una manera distinta. Podremos sentir seguridad, porque la confianza en Dios, eso es lo que nos trae seguridad, y una seguridad grande. Así que en este tiempo tan complicado debemos mirar a Dios, poner en Él toda nuestra confianza, o como hacía este niño, correr a su papá. Corramos a Dios, vengamos a Él y sepamos que nuestro miedo puede ser disipado, que el miedo en nuestra vida puede ser abatido si confiamos en Dios. Le invito, amigo, hermano, confíe en el Señor, crea en Dios, sepa usted que Dios no nos va a dejar, que en Dios estamos seguros, pase lo que pase, venga lo que venga, en Él podemos estar seguros. Versículo 3 y 4 dicen de esta manera: si fueren destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y bueno, cuando el salmista hace la pregunta: ¿qué ha de hacer el justo si los fundamentos fueren destruidos? Bueno, hemos escuchado cantidad de interpretaciones de este pasaje, pero todo parece indicar que su situación había sido llevada a un juicio y que los jueces o los que impartían justicia o los abogados se vendieron. Y entonces él dice: bueno, si los que imparten justicia no lo están haciendo, el justo no tiene opción, aparentemente no tiene alternativa. Pero él dice: yo confío en Dios y mi confianza me regala una segunda cosa, y esa segunda cosa que su confianza le regala se llama convicción. ¿Cómo vencer el miedo? Número 1, debemos tener confianza. Número 2, debemos tener convicción. Convicción. ¿Cuál es la convicción del salmista? Lo dice el versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y hay quien dice que es una idea contrapuesta. Yo no lo veo tanto como una idea contrapuesta. Dicen que está contrapuesta porque dice: Jehová está en su santo templo, y después dice: Jehová tiene en el cielo su trono. Y dicen: bueno, o está en el cielo o está en su templo, porque en el contexto del Antiguo Testamento no hay una conciencia total de la omnipresencia de Dios, pero esa idea es la que engloba todo el pasaje. No hay contradicción, no hay nada de eso. Lo único que engloba esta idea es que Dios es omnipresente. Dice una vez más, lo leo: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos
de los hombres. Simple y sencillamente tenemos que decir, Dios está en todo lugar, Dios está viendo todo lo que acontece. Recordemos el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, he aquí, allí tú estás. Si en el Seol hiciera mi estrado, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Y podemos citar muchos pasajes que nos hablan de la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios lo ve todo. Entonces nuestra convicción debe estar fundada en eso, como dice aquí, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Se pueden tambalear los cimientos, se pueden caer los muros, pero si confiamos en Dios, esa confianza se va a convertir en una convicción, y esa convicción nos va a sostener aún cuando el miedo nos esté rodeando, aún y cuando el miedo quiera estar encima de nosotros. Nuestra convicción de saber quién es Dios nos va a mantener en pie, nos va a mantener firmes. Moisés, en el Salmo 90, que es el único salmo que se le atribuye a él, en el versículo 1 dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés sabía que Dios había hecho cosas maravillosas en el pasado, y eso trajo a él confianza y trajo a él convicción. Lo que Moisés está diciendo es: estoy convencido de que si tú estuviste con nosotros en el pasado, entonces no hay por qué tener miedo en el presente y mucho menos en el futuro. Esa convicción fue la misma que tuvo David cuando está a punto de enfrentar al gigante Goliat. Si recordamos, pues muchos ya le habían dicho: oye David, pues tú no eres apto para enfrentar a este hombre. Todo Israel, todo el ejército de Israel, incluido Saúl el rey, habían tenido grande miedo, tenían pavor ante este gigante. Y David dice: ¿pero por qué tienen miedo? Y le dicen: pues porque es enorme. Y él dice: yo voy a ir y voy a pelear contra él. Y se burlan de él. Incluso ya en el momento previo a la pelea, Saúl trata de disuadirlo y dice: mejor ponte mi armadura porque te va a hacer pedazos. Él es guerrero desde hace mucho tiempo y tú eres un chamaco, no vas a poder contra él. Y entonces David, lleno de convicción, dice: a ver, yo no sé si trajo a su mente el pasaje que acabo de citar del Salmo 91, pero él dice: en el pasado Dios me ha librado. Y si Dios me ha librado de leones, de osos y de muchos depredadores, pues lo más lógico es que Dios en este momento también me va a poder librar. Esa era su convicción. Está convencido y dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al Dios de los escuadrones de Israel? Porque no ha desafiado al ejército de Israel, ha desafiado a Dios mismo. Es más, estoy convencido de que Dios lo va a entregar en mis manos, y este día las aves se van a comer su carne. Y con esa confianza, David es que se acerca al filisteo y le dice: tú vienes a mí con palos, con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y bueno, todos conocemos la historia. Pone una piedra en la honda, lanza la honda y la piedra se incrusta en la frente del gigante y cayó en el instante. Eso se llama convicción. En el momento más difícil, en el momento en que más miedo pudiéramos tener, escuche esto: Dios puede seguir derribando gigantes. Y si ese gigante llamado coronavirus, COVID-19, ese gigante llamado pandemia está asolando a esta humanidad y usted siente miedo, déjeme decirle que si Dios ha hecho cosas poderosas en el pasado, ¿qué le dice a usted que no las va a hacer en el presente y que no las seguirá haciendo en el futuro? Por supuesto que lo va a hacer. Esa es nuestra confianza, pero esa es también nuestra convicción. Él tiene el control de todas las cosas. Repito una vez más el versículo 4, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Lo que nos está diciendo el pasaje es: él está consciente y él sabe lo que está sucediendo. Solamente no hay que tener miedo, hay que estar por encima del miedo, y la confianza en Dios y la convicción de lo que Dios va a hacer nos ayudarán a estar encima del miedo. No debemos dejarnos intimidar por lo que vemos alrededor. No debemos dejarnos intimidar ni llenarnos de miedo por lo que escuchamos. Las cosas son reales. Hay gente que dice que no es cierto, hay gente que dice que no,
algunos cristianos haciendo videos, exhibiéndose, quitándose el cubrebocas y diciendo, no tenemos miedo, no nos va a pasar nada. Y la realidad es que por otro lado vemos a algunos cristianos, yo me he enterado de algunos 2 o 3 que ya han fallecido y está comprobado que fue de COVID-19. No se trata de tentar a Dios, se trata de estar convencidos de que cuando nosotros hagamos nuestra parte, Dios sin duda hará la suya y Él está en control total de la situación. Ahora, el punto que estoy mencionando es que el miedo a lo que vemos y el miedo a lo que, el miedo a lo que escuchamos no sea lo que nos controle. Usted no se deje guiar por lo que escucha y por lo que ve. La Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Lo que debemos hacer entonces es dejarnos guiar por lo que sabemos de Dios. Y si sabemos que Dios es poderoso, eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Esa es nuestra convicción. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios tiene el control. Esas cosas ya las sabemos de Dios, que eso guíe nuestra vida, que eso nos lleve a su perfecta voluntad, que el miedo a lo que escuchamos y a lo que vemos no sea lo que nos controle, repito, sino lo que ya sabemos de Dios. Eso se llama convicción, estar conscientes y estar convencidos de que Dios tiene todo bajo su control. Sigue diciendo el pasaje, ahora el versículo 5, 6 y 7, dicen de esta manera: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cómo vencer el miedo? Número 1, debemos tener confianza. Número 2, convicción. Y número 3 y último, contemplación. ¿Qué quiero decir con este asunto de contemplación? Tiene que ver con mirar en la dirección correcta. Tiene que ver con mirar hacia la persona correcta, en este caso hacia Dios. El salmista menciona aquí algunas cosas. Dice: fuego y azufre, viento abrasador son la porción del cáliz de los malvados. Jehová es justo y ama la justicia. Y entonces se trata, repito, de fijar nuestra mirada en Dios. Hay dos cosas que está viendo aquí el salmista, y lo que el salmista está viendo aquí, primero es el juicio de Dios sobre los malos, como lo estamos viendo, y la segunda es mirar el rostro de Dios. Ahora, ¿qué significa mirar el juicio de Dios sobre los malos? Es ver a Dios en acción. Y la última cosa, según el versículo 7, es mirar el rostro de Dios. Primero ver a Dios en acción. Él lo traduce en juicio, pero nosotros hemos visto a Dios en acción muchas veces, y no, tal vez no esté hablando de un juicio, pero sí podemos decir el día de hoy que mirar a Dios en acción significa estar conscientes de que Dios nos ayudará a pasar esta prueba, que los gigantes van a seguir cayendo, que las cosas que vemos muy mal en este momento, Dios las va a disipar, que llegará el momento en que Dios acabará con esta situación. Tenemos que estar atentos, es decir, mirar a Dios significa tener expectativa. Hace tiempo un hermano me llamaba y me decía: las cosas se tornan muy difíciles y veo que va a tardar esto y va a ser muy difícil salir de esta situación. Y yo le decía: lo que yo veo es a Dios trabajando, lo que yo veo es a Dios haciendo cosas. No es que Dios va a hacer, es que Dios ya está haciendo. No es que Dios va a empezar a trabajar saliendo de esto, no. Dios ya empezó a trabajar incluso antes de que esto empezara a suceder. Él tiene el control, solo que usted y yo necesitamos estar expectantes y ver qué es lo que Dios está haciendo. Y sin duda veremos cosas que en este momento no alcanzamos a vislumbrar, pero saliendo de esta situación nos daremos cuenta y diremos: Dios ya lo estaba haciendo desde antes. Debemos tener contemplación, es decir, una expectativa clara en nuestro Dios, seguir creyendo que Él es grande, que Él sigue teniendo planes y propósitos a futuro y que no nos va a dejar. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, a principios, la historia cuenta que los japoneses invadieron China, y durante esa invasión a una de las primeras provincias que bombardearon, una bomba cayó sobre un orfanato, y en ese orfanato estaba una misionera que estaba justamente en China y tenía a su cargo
alrededor de 100 niños, y la bomba cayó y afortunadamente no mató a nadie, pero destruyó el albergue. Y llega una notificación a la misionera y le dicen: tienes que atravesar a un albergue, a otro albergue, está del otro lado de la montaña. Lo que tú debes hacer es cruzar la montaña y llevar a los niños hasta allá. Y entonces dijo la misionera: ni que fuera yo Moisés sacando al pueblo de Israel, haciéndolos cruzar por el Mar Rojo y por el desierto. Yo no soy Moisés. Y entonces una de las niñas, que había sido instruido por ella, le dice: maestra, ya sabemos que usted no es Moisés y que no nos va a llevar a cruzar esto, pero el Dios que estuvo con Moisés, usted nos lo ha enseñado, es el Dios que está con nosotros. Tenga confianza en Él, tenga convicción de que Él nos va a llevar bien hasta allá, y vea cómo Dios hace lo que usted piensa que no puede suceder. Hermanos, amigos, en este tiempo nuestra mirada debe estar puesta en Dios, pero debemos estar expectantes de las cosas que Él hará y que Él ya está haciendo, aunque ahora nosotros no lo podamos ver. La gente habla de la nueva normalidad, y yo puedo decir que estoy tratando de ver y de vislumbrar las cosas nuevas que Dios hará. Estoy a la expectativa de lo que Dios hará después de esto, pero también estoy tratando de entender lo que Dios ya hizo y lo que Dios está haciendo en este momento. Podemos ver a Dios en acción, pero al verlo en acción podremos tener acceso a contemplar su rostro, como termina diciendo este pasaje: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Así que, hermanos, no nos dejemos intimidar, no nos dejemos amedrentar por el miedo. Usted sale a la calle y el miedo al coronavirus le amenaza, el miedo al desempleo le amenaza, el miedo a la crisis económica le amenaza, el miedo a la enfermedad le amenaza, el miedo a todas las situaciones que se han acarreado le amenazan. Pero escuche bien, en Dios usted puede salir adelante. Así que esa es la invitación el día de hoy. Adelante, Dios está con nosotros. Adelante, en Dios podemos confiar, en Dios podemos estar seguros. Adelante, no nos desanimemos. Adelante, el Dios de los escuadrones de Israel, como dijo David, el Dios de Jacob está de nuestro lado. Anímese, crea en el Señor y vaya hacia adelante. No importa que el miedo esté sobre usted, si usted tiene confianza, si usted tiene convicción, si usted tiene contemplación, usted entonces podrá ver, podrá estar seguro que el miedo es un enemigo derrotado. Quiero terminar recordando las palabras del himnólogo que dijo esto: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Estamos en sus manos, en Él estamos seguros. ¿Cómo vencer el miedo? Número 1, confianza. Número 2, convicción. Número 3, contemplación. Ponga su vista en Dios. Dios está haciendo cosas que no alcanzamos a ver, que ni siquiera imaginamos, pero que con fe las vamos a ver. Y algunas cosas que vemos que Dios está haciendo, como sostenernos, dando sustento a nuestra vida en este momento, nos hacen confiar en que el futuro en Dios está asegurado. Quiero tener una palabra final de oración, y si usted allí donde está puede inclinar su rostro y cerrar sus ojos junto conmigo, se lo agradeceré y tengamos este tiempo de comunión con Dios. Padre, gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque tú cada día nos inspiras confianza, nos inspiras seguridad, y estamos convencidos de que nada, Señor, nada, por muy malo que parezca, nos separará del amor tuyo, de tu mano poderosa. Nada nos arrebatará de tu mano, como tu palabra lo enseña. Recordamos ahora las palabras del apóstol Pablo, que dijo que si vivimos, para ti vivimos, si morimos, para ti morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, a ti te pertenecemos, bendito Dios.
en ti estamos seguros, vivos o muertos, somos hijos tuyos y en ti hay seguridad. Por eso es que confiamos en ti, por eso es que nuestro corazón se llena de convicción al saber que tú estás trabajando, y por eso es que estamos a la expectativa, bendito Dios, porque sabemos, Padre, que las cosas no terminan con lo que estamos viendo, sino veremos tu mano poderosa en acción, podremos ver tu rostro y sabremos, bendito Dios, que en ti, Señor, el miedo está derrotado, el miedo está vencido, en ti confiamos, en ti depositamos toda nuestra confianza y te agradecemos porque el día de hoy nos recuerdas estas cosas. Bendice la vida de quienes nos escuchan el día de hoy y permítenos a todos seguir confiando convencidamente en ti, Señor, y teniendo expectativa de lo que tú estás haciendo ya alrededor de nosotros y en nuestra vida. Te adoramos con todo el corazón. Recibe la gratitud que hay en nuestra vida, recibe toda la adoración, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos a ti con acción de gracias, en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.